sean meramente violentos, sino que su patrón de conducta con el que han sido educados, pues ya viene de la formación que tienen ellos de niños. Dicen por ahí que cuando se vienen de hogares rotos, pues la consecuencia es que tenemos adultos rotos también que llevan a esta transmisión. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. A veces en el trayecto, en el ir aprendiendo, se van a ir modificando estas conductas. Todas las conductas son modificables. Se puede mejorar todos los días, se puede ir aprendiendo cosas buenas. ¿Y cuál es una de las herramientas principales para erradicar la violencia de género? Bueno, pues educar la formación del hombre, porque desafortunadamente, y es a nivel global, veo que hay personas de otros países ahí conectados, no es México el que sufre con esta causa de violencia, es un nivel global. Y toda esta forma cultural se va dando en los diversos países, no es nada más aquí. Por eso es tan importante la figura de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que por el simple hecho de nacer ya nos pertenecen, ya vienen inherentes a la persona. Nosotros tenemos el derecho de vivir, ese derecho a la vida, tenemos el derecho a la educación, al trabajo, a un hogar digno. Y conforme este respeto va ponderando, pues nosotros obviamente estamos en la obligación de ir formando. Aquí desafortunada o afortunadamente, quienes llevamos este patrón formativo somos las mujeres. ¿Por qué? Porque pues no es que salga un niño violento, no es que venga un hombre con este signo de machismo, es que nosotras como mujeres tendemos a formar a estos varones. ¿A través de qué? Pues a través del embrismo. ¿Qué es el embrismo? El embrismo es esta forma cultural que viene siendo la figura paralela al machismo, dentro del cual pues el machismo nos dice, ¿no?, que es el hombre quien va a tener este patriarcado, y el embrismo nos va a hablar del matriarcado, que si nos damos cuenta no es una figura tan desigual, no es meramente que digamos, ya como yo no soy hombre, pues yo me libro del machismo. Y no, habemos mujeres que traemos este patrón de conducta, lo traemos de manera inconsciente, pero estamos apoyando a que se fortalezca. ¿De qué manera apoyamos? Bueno, hay mujeres que apoyamos el hecho de que otras mujeres sean maltratadas, que apoyamos el hecho de que sean esas otras mujeres las que tienden a repetir estos patrones de formación y no hacemos nada por erradicarlo. Lamentablemente se dice que un 85%, que es una cifra que pareciera a la ligera, pero es bastante preocupante, de los homicidios y los feminicidios pues son originados por los varones. ¿Pero qué varones son los que originan este tipo de homicidios? En su mayoría son personas con las que convivimos todos los días, son familiares, son tíos, son vecinos, son aquellas personas que nos conocen muy de cerca las que tienden a violentar, a cometer estos homicidios hacia la mujer. Lo hacen con motivo de género, lo hacen por un odio que tiene a nuestro género femenino, y de ahí que al menos en México se regularizó la figura del feminicidio. Porque pues bueno, me decían otros abogados, ya no es necesario que tengamos el feminicidio, porque tenemos un hecho de homicidio, ¿no? Y homicidio, sea niño, persona, adulta, mayor, lo que sea, pues no deja de ser un delito de aquel que está atentando contra tu vida. Y sí, en efecto, el homicidio es un bien jurídico que bien nos alcanza para tutelar a quien sea, pero desafortunadamente al ser la mujer quien estaba baja en esa tutela, quien no era vista, quien no era reconocida, quien de cierta manera era sometida, era ignorada, pues es que el Estado voltea a ver a la mujer y decide realizar este nuevo delito que va encaminado al feminicidio. ¿Para qué? Pues para tratar de decir, ya tenemos que poner un stop a que nuestras mujeres sean asesinadas. ¿Y de qué manera? Pues bueno, tenemos cifras muy importantes donde pues todos los días hay mujeres víctimas de, y en ocasiones se provoca
con la forma en la que nosotras pensamos, con la forma en la que nos dejamos demeritar, en la que nos dejamos que nuestra autoestima caiga. Y algo que es muy importante para nosotros poder fortalecer esto es que como mujeres nos sepamos valiosas y nos demos ese lugar de saber que aquí en China pues vamos a ser una figura fuerte, no igual al hombre, porque eso es algo muy distinto. Nosotras creemos que tenemos que ser iguales, ¿no? Y pedimos igualdad y pedimos equidad. Desde mi punto de vista muy personal, obviamente estamos apelando a una equidad, porque es cierto que somos mujeres inteligentes, que tenemos esta forma de ser tan multifacéticas que podemos realizar de todo, pero también lo es que no nos podemos comparar con el género masculino. Aquí es donde viene esta parte de género, que el género pues es aquello que se nos va a dar por cuestión de nacimiento, ¿no? Ya seamos hombres o mujeres, y esto viene por la parte biológica, porque pues, aunque queramos no vamos a ser iguales que los hombres. Hay muchas situaciones que nos ponen en ventaja o en desventaja, porque pues en algunas cosas somos más hábiles, en otras no tanto. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que pues ellos poseen un grado de fuerza un poquito más amplio, pero no por ello pues quiere decir que nosotros tenemos que permitir que la violencia se tenga que dar de ninguna manera. La violencia van a ser todas aquellas acciones intencionadas, porque sí van a llevar una intención para causarle daño a la otra persona. ¿De qué manera vamos a causar ese daño? Tenemos muchos tipos de violencia. La violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia moral. Y así podemos encontrarnos diferentes roles que se van a ir generando, pero si desde raíz no podemos atacar esta situación, pues va a ser muy complejo que el día de mañana exijamos un respeto que pues por lógica no se nos va a dar. La perspectiva de los derechos humanos precisamente viene abrazando esa universalidad, de decirle tanto hombres como mujeres, estamos en esa equidad de derechos. Lo está contemplando el artículo 4 constitucional, que nos habla pues de la igualdad entre hombres y mujeres. Está contemplando el artículo 1 constitucional, que pues en su momento fue reconocido y fue mejorado ante los derechos humanos. Recordemos que la Constitución de 1917 es la que se hace inclusiva de este tipo de garantías, de este tipo de derechos, y por eso es que se dice que somos los pioneros en los derechos humanos de segunda generación. Es aquí donde se le va dando esa fuerza y ese reconocimiento. La diferencia entre la violencia y entre la agresividad, decía José Martín, que es que el violento se va a hacer y el agresivo va a nacer. O sea, nosotros ya por nuestra esencia vamos a nacer agresivos, pero necesitamos un detonante para volvernos violentos. ¿De qué manera nos vamos a volver violentos? Cuando viene una frustración, es decir, si nosotros somos personas que tienen este tipo de frustraciones en nuestra niñez, al momento de que llegamos al sector pareja, pues vamos a venir arrastrando todo lo que ya vivimos en la infancia. Al no estar sanados al 100%, pues vamos a generar ese tipo de violencia, hombres y mujeres, no nada más del hombre hacia la mujer y no nada más de la mujer hacia el hombre, porque también se da el caso, y estadísticamente lo podemos ver, la mujer cuando comete un homicidio lo hace más sádico, lo hace más salvaje. Somos como que por el instinto de ser un poquito más multifacéticas y más inteligentes, pues también tendemos a realizar las cosas con un poquito de más años. Dice por ahí que las mujeres somos emocionales y los hombres son un poquito pensantes, de ahí que tengamos nosotros este complemento. No existe como que un tiempo para decir aquí surge la violencia. Todo el tiempo hemos tenido violencia. Recordemos que pues desde la Inquisición, si alguna mujer se manifestaba, pues era considerada bruja y pues a la hoguera, ¿no? Llegó la Revolución Francesa, hubo quienes, mujeres, apelaban para llegar a esta libertad y esta independencia, y pues obviamente no tenían el acceso. Mucho tiempo la mujer no tuvo voz, no tuvo voto, no era digna de participar en un trabajo, no era digna de participar en un empleo. Hoy en día ya se ha fortalecido esta parte, nada más es de que nosotras pues le sepamos dar el auge para poderlo ir encaminando. La perspectiva de género justamente surge para explicar
qué es la desigualdad. ¿Por qué? Porque el surgimiento de la violencia viene de esa desigualdad, de sentir esa parte donde la mujer se le hace creer que ella es la minoría, que es la res, la que no vale nada ante una sociedad, la que no tiene derecho a sentarse en la mesa con el hombre, la que no tiene derecho a opinar, la que se tiene que agachar, la que tiene que lavar, planchar, hacerse cargo de todo y atender a un hombre, situación que pues ya está cambiando. Y hoy en día la mujer ha tenido un giro tan bonito que ya tenemos mujeres empresarias, que ya tenemos mujeres que participan en sector gobierno, en sector privado, que ya vienen con liderazgos familiares, pero ya no a través del matriarcado, ya no a través de la competencia, ya no a través de la violencia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros primero para identificar qué es violencia? Bueno, pues para poder nosotras ver esta parte, nos dicen, desde el momento que tú recibes un empujón, un jalón de cabellos, un algo que te está incomodando en tu integridad, en tu persona, desde el momento que te está criticando en tu físico, de que si eres gordita, si eres flaquita, si eres alta, si eres chaparrita, desde el momento que te están limitando qué ropa tienes que ponerte, a dónde tienes que salir, cuánto es lo que te tengo que destinar de gasto y si no, ¿qué? Desde ese momento a nosotros ya nos están dando focos de violencia y si nosotras no sabemos actuar de manera inteligente, nos vamos a envolver en un círculo tan vicioso que pues se vuelve una zona de confort, se hace un círculo tan permisivo que pues lo mínimo o lo máximo que podemos esperar pues es que nos sigan generando violencia. ¿Por qué? Porque el generador de violencia llega con este patrón de fuerza, de liderazgo y de hacerte someter para que tú creas que eres una mujer que no vale ante él, que aquí el único que tiene voz y voto pues obviamente es él y que si tú te llegas a salir de esa línea pues vas a tener alguna causa que demerita tu actuar y por ese actuar pues tú vas a creer en tu inconsciente que pues tú eres la persona que está fallando, la que qué le hice, qué le dije y entonces mientras tú te vas a victimizar él va a aprovechar esas herramientas para hacerte creer que en efecto pues tú eres culpable de, cuando aquí lo más sano es que exista esa igualdad de manera sana, que se pueda llevar a cabo mediante una estructura familiar sólida, porque dicen por ahí que una cosa es que la violencia exista, pero el hecho de que se siga permitiendo esta situación patriarcal y matriarcal, pues es asunto de familia, aquí ya no va a depender de alguien más. La violencia de noviazgo, por ejemplo, que es cuando estamos conociendo a la persona, pero ya viene la celopatía en exceso, ya viene como que el intento por controlar a la persona, el intento por someterla ya sea de manera física, sexual, de generar un daño en su persona, pues nosotros ya estamos avisadas de que finalmente dentro del noviazgo pues no estamos siendo una relación tan sana como aparenta y lo que tenemos que hacer pues es denunciar. Cuando este tipo de cuestiones pasan se nos vuelve un ciclo. Ese ciclo a donde la persona primero se aísla, después de que se aísla, se pasan con sus redes sociales y la persona no puede ejercer ese propio derecho en sus redes porque alguien más se las está controlando, alguien más les está revisando los mensajes, alguien más les está diciendo a quién sí puedes tener agregado, a quién no puedes tener agregado. Llega a ser un acumulamiento de tensión tan grande que es donde parte este ciclo a donde la persona es cariñosa, se pone tensa y finalmente le generas un miedo. Dentro de ese miedo surge un episodio de violencia. En ese episodio de violencia, cuando no se logra controlar, pues es cuando estalla todo, ¿no? Al momento de estallar, la persona nos deja con la culpa. ¿Y qué pasa para remediar esa culpa? El generador de violencia va a venir en una especie de luna de miel, nuevamente a decirnos que todo está bien, que él va a cambiar, que va a ser una persona que tiene una mejoría para tu vida, pero si nosotras lo volvemos a permitir, dicen por ahí que cuando permites las cosas una vez es su culpa, si la permites dos veces, pues ya es culpa tuya. Lo que tenemos que hacer nosotras como mujeres para que no nos generen esta violencia, pues es estar sanas mentalmente, y mentalmente me refiero a que tenemos que filtrarnos de estos sentimientos de odio hacia nosotras mismas, de estos sentimientos de negación, de esos sentimientos de baja autoestima,
porque nosotras somos seres valiosos y aquí no podemos esperar a que venga un caballero y nos abra la puerta y nos trate como princesas, porque si bien es cierto, existe la atención y la caballerosidad, nosotras no podemos estar sujetas a la dependencia, que es algo muy distinto, y por eso viene la dependencia económica, por eso viene la violencia económica, a donde la persona llega con todo el derecho de decir, no sabes qué, te voy a limitar el gasto y a ver cómo le haces con los hijos. Al hacernos creer que nosotras no somos capaces de generar esa fuente de ingreso, que nosotras no somos capaces de tener esa libertad financiera, empezamos a permitir que otra persona venga y nos maltrate, venga y nos humille y nos diga cosas que nos hacen sentir mal. Y no queremos salir de ese círculo vicioso, porque finalmente es el hecho de que nosotras no queremos, aun y cuando sabemos que existen las instituciones adecuadas para poder pedir ayuda. Ahora, si es que tenemos que ir en escalafón, pues ¿qué pasa con nuestros niños, no? Nuestros niños también sufren violencia. Ellos lo van a sufrir en su ambiente escolar. En el ambiente escolar, pues tenemos el bullying, tenemos el ciberbullying, que van a ser ese tipo de acosos, de violencias, de incomodidades que se les están generando a nuestros niños, ya sea de manera grupal o individual. Puede ser generado por un solo niño o puede ser generado por un grupo que pues se desata en las aulas de clase. Ahí es importante que nuestros profesores, en conjunto con sus directivos, pues detecten de dónde está partiendo ese problema para que de manera judicial se pueda proceder o bien se pueda tener amonestaciones con los papás, y necesitamos ir erradicando esa violencia desde nuestros niños, porque es ahí donde parte. Cuando ya son niños muy violentados, cuando ya son niños que se quedan con este rezago emocional, pues más adelante, ¿qué vamos a esperar? O un niño que violente o un niño que permita esa violencia. El feminicidio justamente pues empieza a dar así, porque pues nosotras crecemos todo el tiempo con el miedo, y el miedo, recordemos que es el obstáculo que nos va a impedir a nosotras llegar a cualquier meta, la que nosotras queramos, desde una muy pequeña hasta de las más grandes. Decía Jesús Orozco que pues las garantías individuales, que pues vienen siendo esas medidas jurídicas bajo las cuales el Estado tiene la obligación de proteger y reconocer pues a tus derechos humanos. El Estado tiene esa obligación de acercarte a ti instituciones en las que tú puedas salvaguardar este derecho. Y pues bueno, la fundamentación que a todo esto se le den los derechos humanos pues es en la universalidad, porque pues aquí finalmente ellos son los encargados de velar, y si ellos detectan que llega a haber alguna situación, pues tienen también la obligación de emitir la recomendación con tu país para que pues tu país en su actuar desde su diferente legislación pueda proceder con las sanciones de mérito que ello conlleva. De aquí pues desprenden garantías sociales, reformas que se han venido dando justamente en la protección de la mujer. Ahora, la protección de la mujer es una figura muy importante, porque ahorita que ya se está consolidando, no debemos de confundirlo con el vandalismo, por ejemplo. Hay muchas mujeres que el día de hoy pues son grandes líderes, son muy empoderadas, son bastante fuertes, y quienes ya tienen esta bandera y esta misión de poder ser portavoces, de poder llegar a un alcance un poquito mayor, pues también tiene la misión de seguir instruyendo a las nuevas generaciones, de seguir aportando para las personas que siguen con nosotros a qué es un empoderamiento sano, a de qué manera no podemos nosotras permitir que se siga generando esta violencia, porque si bien es cierto, absolutamente todos vamos a gozar de estos derechos humanos, vamos a gozar de estos derechos sociales, y al menos en las reformas que se han hecho, lo que respecta por el artículo 2, 3, 4, 27, 28 y 123 de la Constitución, pues bueno, y finalmente nos está el Estado entregando todas esas herramientas para que nosotros las hagamos valer. Pero, como les decía hace unos días, tengo esa convicción o esa creencia de que los derechos pues tienen que exigirse, no se pueden mendigar. No estamos ya ahorita en la situación de a ver si quieren o no, porque luego llegan chicas y dicen, mira, a mí me gustaría que visitar al niño, me gustaría tener una pensión alimenticia, pero todo se queda en el me gustaría. Al momento de actuar, cuando llega la chica
con una violencia tremenda, le da miedo hacerse proceder, porque es su pareja, porque va a perder al papá del niño, porque solo quiero meterle un susto, pero no quiero que le pase nada, porque qué va a pasar si me deja, porque qué va a pasar si se va, porque entonces ¿a dónde voy a estar? Esa independencia personal que nosotras hemos estado permitiendo, pues le está dando fuerza, no nada más a la pareja, a cualquier tipo de hombre, a que nos trate como le venga en gana. Aquí algo que yo siempre les he dicho es, está casi prohibido que ustedes no ejerzan su propio proyecto de vida. Una cosa es que posiblemente trabajen o no trabajen, que posiblemente dependan o no, cada quien vive como le gusta, como le parece, como le funciona, respetable es. Lo que no está bonito es que cuando se nos va la persona nos quedamos girando en una situación sin salida. Al menos aquí en México, el apartado de la pensión alimenticia nos da esa garantía de que la mujer que se dedicó al hogar tiene derecho a una indemnización. Esto es que si yo toda la vida estuve dedicada a mis hijos y jamás tuve la necesidad de trabajar porque él era mi proveedor, al momento de que existe este divorcio, ok, tú te vas, pero me vas a dejar a mí con la situación económica asegurada, porque pues el trabajo de casa finalmente es un trabajo más, como quien llega y va a una oficina, es un trabajo que debe ser remunerado, que debe ser reconocido y que pues obviamente el Estado está en la obligación de velar por todos estos derechos, porque no es nada más que la mujer quiera no ser violentada, es también el hecho de que nuestra psicología nos la van mareando al momento de que pues nosotras creemos que lo merecemos, y realmente no, todos merecemos un trato digno, y la Constitución lo ha dicho muy claro, ¿no? Tenemos derecho a esa dignidad, la dignidad humana es muy importante, la libertad, la vida, son nuestros bienes jurídicos tutelados más preciados, y si nosotros no somos quienes para autovelarlos, pues el Estado a veces se va a hacer guaje porque no sabemos hacer valer esos derechos. Entonces es importante que pues nosotros sepamos que una víctima no va a ser necesariamente aquella sobre la que se ejerce la violencia física, sino también aquella a donde está recayendo la conducta moral, de que de cierta manera, si a lo mejor pues tú eres mi mamá y yo estoy viendo cómo mi papá te violenta, pues meramente víctima no vas a ser tú, sino que a mí también en la parte emocional me va a lastimar y me va a hacer ver que el día de mañana yo tengo que permitirle a un hombre que venga y me violente. ¿Por qué? Porque mi figura pilar fue lo que me enseñó, porque a lo mejor ella no me dijo, ¿sabes qué, hija? Te tienes que dejar pegar, pero fue lo que yo vi, fue la imagen de donde yo venía, y por eso les decía, este tipo de conductas son modificables. Todo lo que nosotros podemos querer, claro que se va a ir aperturando desde un rango pues un poquito más sólido, pero tenemos que saber encaminarlo, tenemos que saberle dar esta situación o esta pausa donde pues le mostremos a nuestros hijos cómo tienen que ser educados, qué es lo que se tiene que permitir y qué es lo que no se tiene que permitir, y no nada más porque vengamos y les hablemos bonito, sino porque también con el ejemplo les hagamos saber todos los días que pues nuestros niños también son valiosos, como papá se vale decirles cuánto los amamos, decirles que estamos ahí, jugar un ratito con ellos, atenderlos de una manera distinta. Tengo la convicción y la certeza de que absolutamente todo aquello que se toca con amor no tiende a repetir este tipo de cosas, porque una persona que es sana en sus emociones y que es un ser completo, a la primera que detecta la violencia se quita. Y no necesita regresar, y no necesita pedir perdón, y no necesita llorar, y no necesita hacer dramas. Sin embargo, no podemos señalar a quienes actúan así, porque cuando te generan violencia es un círculo muy tremendo para salir, porque la persona cae en depresión, cae en ansiedad, está ante una pérdida para esa persona refleja un duelo. Ese duelo es un proceso que no le va a durar 2 días ni 3. Hay personas que las tenemos toda la vida, ¿no? Contándonos de su esposo, cómo le pegaba, y vuelve a reproducirnos la situación una y otra vez, y la persona se revictimiza, y así como que pues nosotros decimos, híjole, siempre me cuenta lo mismo, pero para esa persona es algo muy difícil, de verdad, es algo muy complicado,
que ella de un día para otro pueda cerrar esa herida. Aún tratándose con un psicólogo, hay mujeres que tienen su autoestima tan baja, y no porque ellas quieran, sino porque alguien vino y les vendió esa idea, y ellas la compraron. Entonces su psique ya está tan cansada y está tan casada con esa idea, que salir de ahí pues es un patrón súper complicado. Por eso dentro de la investigación que estuve haciendo, me encantaba una frase que decía, hablaba de un chico que había caído en una situación penal, y entonces a él primero lo arraigan, al final le dictan una sentencia, y decía que cuando él sale descubre lo importante que es que hombres sanen a otros hombres, que hombres reconozcan dónde está el error y que hombres sumen a esta parte de la no violencia. Y eso para mí es muy importante, porque si tenemos un sector machismo, que ya tenemos ahí como que de dónde viene, y todo el mundo lo sabe, porque no es algo que ocurre nada más en un país, viene casi de manera global. Cuando nosotros ya tenemos esta forma de detectar lo que nos toca como mujeres, criar a nuestros hijos con una perspectiva diferente, allá no prestarnos para ser mujeres hembristas, allá no prestarnos para ser feministas, allá no prestarnos para ser las tan mal llamadas feminazis, que es un término pues mal hecho, pero con todo y eso pues se ha usado, porque por la popularidad les ha funcionado. Pero a nosotras nos toca corregir desde otra parte, a lo mejor actuar desde una elegancia diferente, ¿verdad? Nosotras no vamos a llegar a pintar muros y a manifestarnos, pero sí podemos llegar y tocar conciencias, sí podemos llegar y escuchar a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestro mismo género, y por qué no también al otro género, porque la situación de violencia es general. La violencia no distingue raza, no distingue religión, no distingue posición social, porque dentro de la investigación había políticos de alto nombre a quienes se les ejerce violencia, y hay también ellos mismos quienes ejercen la violencia. Hay figuras que mantenían sus nombres en anonimato, porque pues obviamente el apellido pesa tanto, pero desde ese nivel hasta el más pequeñito estamos viviendo la violencia de manera general. La violencia en la mujer, pues no se diga. La mujer hoy en día, que ha tenido esa oportunidad de cobrar fuerza, creo que es momento para que nosotras podamos aterrizarlo, para que nosotras podamos elevar ese valor que se nos ha dado. Ahorita ya tenemos las herramientas, como que ya llegó el Estado y nos dijo que toda la vida te has quejado de que no te manifiestas, te quejas de que no tienes voz ni voto, te quejas de que no vales. Ok, aquí están tus garantías, aquí te entrego tus derechos, aquí tienes muchas instituciones, aquí te doy una prioridad para tus hijos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Seguirnos revictimizando realmente? ¿Seguir pensando que el hombre tiene la culpa de todo? ¿O asumir nuestra responsabilidad? Porque esto también es cuestión de responsabilidad. Las mujeres que tendemos a hablar de este tipo de cosas, pues sería muy incongruente, ¿no? Que ahorita yo viniera aquí a hablarles de violencia, yo permitiendo que alguien me esté violentando a mí. Creo que es una parte que cuesta mucho, porque sí cuesta mucho oírlo. En mi caso, en mi cuestión personal, el hecho de salir del aparato social, del esquema que se tiene, de que tienes que nacer, casarte, tener hijos y todo eso, a veces es una situación compleja cuando tú te enfrentas con un mundo, cuando tú te enfrentas a la sociedad y la sociedad te señala porque tú piensas distinto. En mi caso, casi todas las familias, bueno, más bien mi familia, casi todas las mujeres son casadas. Mi hermana pues también es profesionista, que es como que pues mi figura máxima, una mujer que yo adoro, porque pues ella fue la que me enseñó esta parte de cómo poder llegar a ser una mujer completa sin tanto verbo, ¿no? Esa figura que yo les repito que es de donde yo aprendo, pues justamente a mí me lleva el día de hoy a poder hablar de una experiencia, si ustedes quieren. Porque si yo venía de una mamá que reinaba el matriarcado supermarcado y que mi papá también era machista, llego con una figura que era mi hermana y que con amor le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser un prototipo de mujer distinta. Yo viniendo de ese núcleo, obviamente cada quien agarra lo que le conviene, y yo me enfoqué en ella, me enfoco en mi hermana, y pues por eso les digo, la conducta se puede modificar, porque pues al final yo no fui una más
que quiso pasar por la situación de la educación. Yo dije, ¿sabes qué? Yo también quiero estudiar, yo también quiero prepararme, yo quiero llegar con la gente, quiero más allá de darles un mensaje y concientizar, pues ser una mujer distinta. ¿Qué me implicó ser esa mujer distinta? Pues tuve que perder muchas cosas en el camino, tuve que enfrentar muchos riesgos, muchos señalamientos del por qué tú quieres, el por qué no quieres, el por qué te vistes así, el por qué hablas así. Entonces, todo aquello que nosotras realicemos en meta propia implica un pago. Y si estamos dispuestas a pagar ese precio, pues es la manera en la que vamos a poder salir. Para que hagamos la diferencia del sexo, va a ser eso con lo que nosotros vamos a nacer ya por la simple biología. La asignación del género se nos va a dar por nacimiento, si eres hombre, si eres mujer. La identidad de género, esa es la que se nos va a establecer conforme vamos avanzando de manera social. Y un rol de género, pues va a ser aquella conducta, aquel patrón que vamos nosotras a desenvolver dentro de nuestras propias familias. Es decir, si yo soy mujer, pero yo quiero llegar y proveer al hombre, no pasa absolutamente, es mi manera de vivir, es la manera en la que yo vivo bien, siempre y cuando yo lo haga con respeto, tengamos esa comunicación, no se tiene que satanizar, también hay que aprender a respetar los diferentes modos de vida. Estamos en una sociedad tan plural que pues ya se nos ha salido de control, ya no tiene que ser la misma familia de siempre, pero todo aquello que no afecte a un tercero, pues obviamente es lo que tiene que caber en ese estándar. La discriminación ha sido otro de los factores muy complicados. Esa discriminación es la marca total que dice aquí hay desigualdad y aquí yo decido a qué género aplastar. Mientras nosotras nos prestemos a escuchar a gente que discrimina, a gente que es machista, gente que es sexista, gente que es hembrista, porque también las palabras sexistas han venido marcando situaciones muy complejas. ¿Qué es el sexismo para poderlo entender? La palabra del sexismo son esas ideas o esas ventas que se nos han hecho en situaciones como decir, la mujer cuando se quiere ir se enamora y el hombre solo juega. Eso es un sexismo, jugar como que con ese rol de creer que la mujer hace una cosa que el hombre no puede hacer o viceversa. Lo que nosotros tenemos que hacer al querer una igualdad es empezar a pulir nuestra mente de todo eso y empezar a tratar a nuestros géneros como iguales. Porque si un hombre viene y se suma con nosotros y nos llena de respeto y nos llena de amor y nos llena de esta parte donde se hace notar como equipo, ¿ustedes creen que nosotras como mujeres vamos a tener la necesidad de ir a maltratar a ese hombre o viceversa? Claro que no, todo esto viene de un detonante. Obviamente si él llega en una situación de agresión, pues cualquiera va a reaccionar. Para que esto pueda transgredir, va a necesitar algo que se llama detonante. Mientras nosotros no tengamos un detonante, pues si somos mujeres y somos bipolares, pero estamos locas. Claro que tenemos ese freno de poder decir un stop y que es algo que tenemos que aprender a identificar. Esos tipos de violencia que les acabo de mencionar, en cuanto nosotros detectamos qué está pasando, pues ahí ya podemos acudir a alguna institución. Esto por el lado de las mujeres, como que ya un poquito más que dicen yo ya estoy fuera de esto y vamos a seguir, todo bien bonito, toda autoestima y hacia adelante. ¿Qué pasa con las mujeres que pocas veces nos detenemos a ver por qué no es nuestra situación, por qué no nos compete, por qué no somos empáticas, porque su vida? Son mujeres que necesitan, primero, que se informen. La información es algo básico, es algo muy complicado, y es lo que le comentaba a Sergio, qué bueno que existen este tipo de foros, porque hay personas, hoy yo creo en sus casas, no faltará alguna que nos esté viendo y que a lo mejor le irriten mis palabras, ¿no? De decir, es que es la situación que estoy viviendo y obviamente me genera incomodidad. ¿Y yo qué hago, no? Porque pues estando en esta situación es bien fácil hablar, pero ¿cómo lo actúo? Cuando la persona está palpando la situación, se le cierra el mundo y no haya para dónde hacerse. ¿Qué tenemos que hacer el resto? Tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona. Hay que saber escuchar. Que no somos psicólogos, tienen razón, no lo somos, y a lo mejor no nos compete a nosotros hacerla de psicólogos.
pero a veces el mero hecho de escuchar a una persona, el mero hecho de que la persona se desahogue, le estamos quitando un peso de encima. Nosotros, con el mero hecho de decir, te escucho, si bien es cierto no te doy un consejo, pero te doy un punto de vista y tú puedes hacer lo que necesites, en esa cuestión las mujeres pues van a ir tomando fuerza. Le hablaba en otra conferencia y les decía, cuando nosotras como género somos capaces de reconocer a otras mujeres, somos capaces de decirle qué guapa estás, no sé, mira, se puede salir adelante, y tratar de llegar a una motivación, es la manera en la que nos vamos empoderando. Ese empoderamiento es básico, es válido y es base para poder llegar a ser una mujer poderosa. Dentro de los tipos de violencia, pues nos podemos encontrar con la directa, con la estructural, con la cultural, con la parte de la igualdad y con los principios básicos de los derechos humanos, que es lo que básicamente viene abarcando esta conferencia. Por lo que respecta al título, que es violencia de género, la violencia en la mujer y sus derechos humanos. ¿Por qué este tema? Bueno, pues porque el día de hoy, aun y cuando ya conocemos y hemos escuchado muchas veces de todo esto, pues seguimos generando los mismos resultados, porque como sociedad seguimos viendo pues muchas muertes de mujeres, seguimos viendo esta situación de violencia, y se podría pensar que es porque la mujer vive en su zona de confort, pero realmente no se ha dado como que el apoyo sólido. A veces no se entiende de dónde se está partiendo o por qué estamos permitiendo esto. La violencia se está generando en nuestras familias, obviamente nucleares, se está generando de la manera más cercana. ¿Y qué nos impide a nosotras salir de este círculo vicioso? Pues es obviamente el miedo de lo que ustedes gusten, de que si yo el día de hoy, si bien es cierto, yo escuché que me están diciendo todo esto y detecto que en efecto a mí me están violentando, no sé qué les gusta económicamente, físicamente, como ustedes gusten, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, dentro del miedo que yo tengo, ¿qué va a pasar si yo denuncio a mi pareja? Pues es el papá de mis hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin papá? ¿Cómo le voy a hacer yo para salir adelante? Con la situación tan complicada, ¿a dónde voy a trabajar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Son todas las preguntas que como mujeres nos hacemos ante este tipo de situaciones. Entonces llegamos con un especialista y el especialista nos dice, ¿sabe qué? Pues tiene que denunciar a la persona porque pues obviamente usted tiene golpeada, hay que valorar el tipo de lesión que trae, primero, segundo, tercer grado, la vamos a pasar con un médico legista y dependiendo de eso, pues vamos a ver si procede o no el delito. Entonces escuchamos delito y decimos, va a acabar en la cárcel, ¿qué va a pasar con él? Y nos empezamos a alarmar y queremos frenar la situación, siempre anteponiéndonos nosotras, que eso es lo complicado, porque si sabemos que estamos sufriendo, si sabemos que le estamos pasando mal, si sabemos que no somos nosotras, porque a lo mejor yo quiero salir con mis amigas, pero pues él no me deja salir, y eso no quiere decir que sea libertinaje. Tenemos derecho a convivir con otras personas, lo vamos a hacer de manera sana. No siempre convivir con amistades quiere decir engaño, pero obviamente todas las personas que son inseguras desde sí mismas, pues van a tener esta telaraña, de que es que si ella sale, va a conocer a alguien mejor, y si ella sale y se va con alguien, ¿qué voy a hacer yo? Todo esto se le llama inseguridad, y por eso tenemos nosotros que pulirnos desde una introspección, de decir, a ver qué está fallando con mi persona, qué es lo que quiero yo realmente, ya no qué quiere mi pareja, ya no qué quiere el de al lado. Tenemos que tener un proyecto de vida cada uno, independientemente de que seamos un matrimonio. El matrimonio viene a entrelazar ese patrimonio, viene a ser esa unión familiar, viene, si gustan o no, a procrear hijos, porque no es necesario que los tengan, pero finalmente vienen a jugar el rol de ser un equipo. Dentro de ese equipo, todos los jugadores llegan a la misma cancha con un solo fin, que es anotar un gol, ¿no? Y que ese gol les beneficia a todos. Así funciona una familia. Una familia tiene que ir en la misma dirección, tiene que ir en sincronía. Pero ¿qué pasa si mi familia se pasa del otro lado de la cancha y me quiere anotar el gol a mí?
Hay que tener nosotros esa parte de saber respetar, de saber preguntar qué quiere la otra persona y entender que ellos no son de nuestra propiedad y nosotros no somos de la propiedad de nadie. Hay que saber ser íntegros, pero desde una libertad propia, y hablo en todos los aspectos. Si somos amas de casa, nos está funcionando y ahí estamos bien, tienen que hacer respetar su vida. Nadie puede llegar a intervenir en sus matrimonios, en sus hijos, en su forma de vivir, porque a ustedes les funciona, porque ustedes son felices y de eso se trata, de que sean felices con lo que tienen. Sin embargo, no se vale que yo esté de ama de casa a la fuerza, porque aquí me quieren tener sí o sí. Ahí sí ya no está bonito, ahí sí ya tenemos un generador de violencia, ahí sí ya no estoy yo siendo libre de lo que me gustaría. Ya yo soy lo que la otra persona quiere crear de mí. Y entonces el día de mañana, cuando la persona se va, yo me voy a quedar con el miedo, con la inseguridad, con el decir no le quiero hacer nada, mientras mi mundo se está cayendo, mientras mi castillito se desmorona, mientras mis hijos están sufriendo. Cuando nosotros decimos es que es por los hijos realmente creen que quieren hogares rotos, realmente creen que están dispuestos a ver cómo sus mamás lloran en los rincones, cómo el día de hoy se les deja un ojo morado, cómo el día de mañana van a estar a la expensa de que si viene borracho o no, de que si me pega o no. Esa parte en la que nosotras tenemos que respetarnos para enseñar el respeto es muy complicado, pero claro que se puede. Es un tema bastante fuerte, pero es un tema necesario, porque ya hoy en día ya no tenemos, con tanta tecnología, con tantas instituciones, con tanta información que hasta googleando vamos a tener, ya no podemos estar viviendo de la misma manera. Y pues algo que a nosotros nos va a ayudar a evolucionar es entendernos a nosotros, aceptarnos a nosotros, generar un amor propio. El amor propio, créanme que es hermoso, es muy bonito, es darte ese valor de que pues muchas veces, pues dígale, estás bien fea, pero pues te sientes bonita, no importa, ese es el 10 que tú te das. Y el sentirte así es lo que va a contar contigo, es lo que te va a hacer crecer a ti como persona. Si tú eres una persona libre de cualquier estándar estereotipo, vas a poder ofrecer a quien tú gustes. Y no es necesario estar inmersos en los machismos, en los micromachismos, en los sembrismos, porque vamos a ser personas abiertas al diálogo, abiertas a las opiniones, abiertas a las propuestas, al querer crecer, al hacer cosas, al estar en el aprendizaje. Desafortunadamente, la cultura es la que nos ha llevado a esto, porque desde la creación, ¿qué nos decían? Pues se hizo Adán y Eva, ¿no? Pues quién sabe si fue cierto, pero pues fue la idea que nos vendieron. Entonces, antes de Adán, pues nos decían, hay un libro que se llama Las hijas de Lilith, y ahí decía que Lilith fue la primera mujer de Adán. Ella es una figura que se crea en forma de demonio, y pues ella obviamente era el sexo dominante sobre Adán. Como a Dios no le gusta, pues Lilith se va a volar y puede ser una figura más sumida, una figura más permisiva, y la sociedad no nace basa a todas nosotras. Teníamos nosotras que ser esa mujer que agachara, la sumisa, la que no hablara, la que no se manifestara, la que no hiciera nada. Pero después de que dejamos de ser esa Eva y que hoy tomamos una fuerza, que hoy sabemos que nuestra palabra vale, que nuestros derechos valen, que los podemos hacer valer, pues es tiempo de cambiar la mentalidad. No a lo mejor de que vamos a llegar a ser desastre, pero sí es hora de que nos unamos un poquito más. Yo les dejo la invitación abierta para que tú, mujer, te valores. Si estás pasando por una situación complicada el día de hoy, si estás pasando por una situación de violencia y la has podido detectar, solicita ayuda. Existen defensores de oficio, que son abogados que se van a prestar de manera gratuita para poderte atender. Existen figuras particulares que van a tener un costo, pero que tienen la obligación de darte un servicio de calidad. Existen procuradurías, existen instituciones en atención a la mujer, existen figuras como la violencia intrafamiliar, como cualquier tipo de violencia, que puedes tú ir y hacer tu denuncia de hechos.
lo puedes hacer hasta tú sola, sin representación de abogado. ¿Cómo lo vas a detectar? Desde el momento que tú tienes una violencia física, que son esos golpes, esos arañones, esos empujones, el que te dejen el ojo morado, el que te peguen contra la pared. El hecho de que tengas una violencia cultural, que se te ejerce el machismo en todo su esplendor y que no te dejen hacerte para ningún lado. Que estés violentada sexualmente, que la persona, aún siendo tu marido, te tome por la fuerza y hoy tú simplemente no quieras. Tienes derecho también a que tu intimidad se respete. Y que te tomen por la fuerza, aún siendo la persona que está contigo, es violencia. A lo mejor no es violación, pero es violencia. Y si tú no te haces valer, si tú ya lo detectaste, si tú no estás cómoda, si tú estás sufriendo por los rincones y no tienes el valor, pues hoy yo te invito a que te analices, a que dentro de ti te veas como una mujer feliz y siendo esa mujer feliz te preguntes ¿qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? No para tus hijos, no para tu esposo, para ti como mujer. ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para salir de este círculo de violencia? Si para ti de verdad es muy grato que te estén ejerciendo este tipo de presión, si para ti de verdad es funcional que tus hijos el día de mañana estén repitiendo estos patrones, o empezar a cambiar esos estereotipos, darte el valor, porque así como somos mujeres valiosas, también somos mujeres que tienen que tener valor para poder dar el paso. Mientras nosotras no sepamos o no tengamos la forma de decir quiero cambiar mi situación, aunque nos den 20 consejos, aunque nos lleven a terapia todos los días, no lo vamos a hacer. Es un proceso que cuesta, sí, pero la decisión principal la vamos a tener nosotras. Entonces el día de hoy yo te invito a que si estás pasando por esta situación, no tengas miedo a levantar la voz, a levantar una denuncia, a pedir ayuda y a querer salir de esto. No es malo, al contrario, se vale que estés bien, se vale que estés feliz, se vale que te disfrutes, se vale que te apapaches, se vale que tú hagas lo que a ti te haga sentir bien como mujer, se vale que tu dignidad se haga notar, porque para eso estás aquí. Y por lo que respecta a los hombres, la invitación es de que los caballeros se sumen con nosotras y que vayamos en conjunto de esta lucha. No es una lucha en contra de ustedes, es una lucha en equipo para erradicar a la violencia, para erradicar que tengamos más mujeres muertas, porque nosotras somos sus compañeras, somos sus amigas, somos las personas que nos acompañan en su trayecto de vida. No somos la competencia, no somos la persona que viene a sobresalir por encima de ustedes. Somos personas que siguen al día de hoy buscando esta igualdad. La igualdad nos la han regalado los derechos humanos, sí, pero tenemos que trabajarla. Invitar a los caballeros a que pues ellos nos apoyen en estas marchas, en estas luchas, a que sean ellos quienes se sumen con nosotras, quienes sigan empoderando a sus mujeres. Todavía nos falta mucho trabajo, no podemos echarlo por la borda. En conjunto, hombres y mujeres, invitarlos a que no maltraten a sus hijos, a que más allá de que les den un buen ejemplo, les regalen sonrisas, nada les cuesta. De verdad que los hijos se tienen por convicción, se tienen porque uno así lo quiso, uno así lo decidió. Lo menos que podemos hacer es regalarles una calidad de vida, porque bien se lo merecen, y pues de manera general como sociedad, invitarnos a que estos derechos no se pierdan, a que se siga trabajando, a que se vea como un verdadero problema social, porque mientras todos lo sepamos y nadie haga nada, vamos a llegar al mismo resultado. Ya no necesitamos tantas reformas, tantas legislaciones, tantas instituciones, necesitamos que se haga valer ese derecho, necesitamos que se escuchen a las mujeres, que de verdad se escuchen a los hombres, porque también hay hombres violentados, porque no hay muchas instituciones para ellos, que también hay mujeres que ejercen violencia sobre los hombres. ¿Qué está pasando con nuestros gobiernos? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Realmente lo que necesitamos es que en conjunto se nos escuche, y como sociedad somos demasiados. Hay que hacer lo que nos toca, hay que dar nuestro granito de arena, como se pueda, donde se pueda, desde la forma en la que lo podamos hacer. La invitación queda abierta, es un tema muy amplio, donde se pudieran hablar mil cosas, pero aquí lo primordial es erradicar la violencia. ¿De qué manera se va a erradicar? Pues de que uno tenga la convicción de ya no querer seguir en esa vivencia,
y de que si vamos a ir con alguna autoridad, también invitar a las autoridades a que tengan menos burocracia, a que le presten la atención a las personas, porque por eso están ahí, por algo son servidores públicos, porque se reconoce su trabajo, se reconoce que hay carga de trabajo, pero también ustedes tienen que estar conscientes que hay problemas sociales, que para que nosotros los podamos adaptar necesitamos de su ayuda. Y si ustedes están adentro y si ustedes tienen la forma de hacerlo, y nada les quita redactarnos una denuncia y presentarla en tiempo y forma y darle seguimiento a nuestras peticiones, es de la única forma en la que vamos a funcionar. Yo creo que es tiempo de darle un giro. Esa sería la invitación. Ojalá les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues obviamente aquí voy a estar. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguno de los compañeros o compañeras tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer a nuestra compañera Marisol? Adelante. Sin duda alguna, pues un buen tema el día de hoy. Me dejó con la boca abierta. Sí, realmente pues es un problema global, no solamente aquí en México, sino en los demás países, el de la violencia contra la mujer. Como mencionó la compañera, pues hay diferentes tipos de violencia y pues una de ellas pues también es otros temas es el de empoderamiento de la mujer o oportunidades de que tenga para desenvolverse, ¿no? La mujer, que tenga los mismos derechos o las mismas obligaciones o la misma oportunidad sobre todo que un hombre, ¿verdad? Lo único que nos separa es el género, ¿no? Así es. Aquí en México es, por ejemplo, la oportunidad a las mujeres de desenvolverse en la política. Es uno de los temas que también sería muy bueno que tomáramos atención. Y pues en el caso de la compañera, pues ojalá que algún día esté por ahí en algún puesto público. Se necesitan personas como la compañera con el conocimiento y con ese corazón sobre todo el deseo de servir a los demás, ¿no? Es muy importante que tengamos representantes dentro de gobierno con los conocimientos necesarios para ayudar no solamente a la mujer, sino para toda la sociedad en general. Así es. Desgraciadamente, pues muchas veces tenemos que luchar con nuestra cultura propia y hasta con nosotros mismos. Desgraciadamente, pues aún existe el machismo, el matriarcado, todo tipo de costumbre, ¿verdad? Y pues creo que depende de nosotros en darle adelante, de crear nuevas generaciones con mentalidades diferentes, más abiertos. Creo que todo se define en una sola palabra, en amor. Cuando hay amor, pues eres ecuánime con todo, no hay excepciones o preferencias, ¿no? Es una cosa que realmente pues lo necesitamos todos. Le doy la oportunidad a alguno de los compañeros que quiera dar alguna opinión o alguna pregunta a la compañera. Tiene el foro abierto. Gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Cardosa. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que la doctora Marisol comenta. Creo que es una oportunidad justamente para todos como personas, como género, como género, el que todos participemos de la misma manera, como educando a nuestras hijas y a nuestros hijos, de la forma de erradicar justamente esta división prácticamente de género, el cómo educar a tu hijo como varón. ¿Sabes qué? Pues
cómo trates a las niñas, a tu hija, que efectivamente no permita que la traten de alguna forma, ¿no? Entonces, es muy importante la participación de nosotros como padres para con nuestros hijos y en la sociedad misma, inclusive, ¿no? Como compañeros de trabajo de muchas mujeres abogadas que en donde yo laboro, hay muchas abogadas que son muy competentes y lamentablemente no se les da la oportunidad de trabajo como a los varones, ¿no? Inclusive los mismos directivos dicen, no, prefiero que me apoye un hombre como colaborador que una mujer, cuando inclusive la misma mujer tiene mayor capacidad mental en la actividad a desarrollar, ¿eh? O sea, lamentablemente sí es así nuestra sociedad en México y depende mucho como nosotros como personas el ir erradicando eso, ¿no? Y el educar a nuestros hijos de esa forma. Así es, Jorge, totalmente de acuerdo. Y bueno, tocas un tema muy importante y es justamente, yo creo que una de las problemáticas que se pueden abordar justamente con el empoderamiento de la mujer, que es lo que comentaba Sergio, porque dentro de la función que ustedes realizan como papás y del hecho de ir encaminando pues, a sus niñas, a nosotras como mujeres de unas generaciones un poquito más adelante, pues también nos toca voltearlas a ver, irlas jalando, irlas pues incluyendo. Yo siempre he dicho que a lo mejor suelo ser un poco rara porque no me voy tanto con los académicos más altos, de más renombre, que no tiene caso, porque el trabajo está con nuestras generaciones que siguen, dando a conocer a nuestros nuevos abogados, dando a conocer nuevas voces, dando entrenamiento para los que siguen, los que ya están, los ya van de salida, los que nos deben de preocupar son los que vienen atrás de nosotros y pues agradezco mucho, Jorge, tu opinión. Sí, no, y exacto, ya las generaciones que están arriba, hijo, perdónenme la palabra, pero ya son viejas y son salientes y no las vamos a hacer cambiar, ¿no? Sí. Realmente sí es trabajar con las nuevas generaciones, con las que vienen. Totalmente de acuerdo, Jorge. Te agradezco mucho tu comentario, ojalá haya sido de tu agrado. No, bastante entretenido la verdad y no nada que agradecer. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer realmente una plática muy bonita, muy interesante, tomada desde muchos puntos de vista. También enfatizar lo que Jorge dijo. Para mí es muy importante dar prioridad a la educación de los niños, empezar desde ahí, empoderar a esos niños y a cambiarles esa mentalidad que nuestros papás y nosotros mismos hemos fomentado a nuestros hijos. Y entonces de esa manera va a haber un cambio, porque usted comentaba algo muy importante. Decía, ¿qué sucede cuando a las mamás se les dice, ustedes, a las mujeres, ustedes están siendo violentadas y entonces necesitan hacerlo saber, y si ellas van y confiesan los problemas por los que están pasando, sucede que tienen miedo a decir todas las repercusiones que vienen. Y entonces, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? ¿Y con qué dinero si yo no lo tengo o no me alcanza, etcétera, etcétera? Y nuestras entidades todavía no están listas para ayudarnos o no les interesa. Pero si desde ahora comenzamos con los niños a darles una diferente educación, creo que es un buen comienzo también. Totalmente de acuerdo, Lindsay, pues algo básico son que no se nos pierdan los valores, pues esos comienzan desde casa y cuando tenemos educadores y maestros, pues la formación principal parte de los papás, entonces pues cada quien hace desde donde puede, pero fíjate, es un tema hermoso que tocaste porque lo dije en alguna conferencia, si nuestros papás con menos estudios, con menos dinero, con formas de vida más precarias, más complicadas, ¿cuánto no lograban? Lograron hacer adultos de bien. Nosotros que contamos con todo, es para que sepamos sacar adelante generaciones brillantes, sin perder de vista pues la parte de los valores, porque pues si no conocemos el respeto ya hoy en día, pues no nos lo vamos a dar nosotros, mucho menos vamos a estar a la disposición de que alguien nos lo dé, porque pues es algo que ya ni siquiera nos va a interesar, es un tema muy importante. Y pues agradezco mucho que nos hayas acompañado y gracias por tu tiempo que
que es tan valioso. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. De verdad, encantadísimo con la formación que nos dieron esta noche. Me encantó el cierre también sobre el equilibrio de los géneros, esa palabra que parece que quedará solamente en el diccionario, porque es tan fácil transgredir, la línea es tan delgada para romper el equilibrio. Y me gustaría aportar algo si es posible. La verdad es que desde niños, pues nosotros como pueblos latinoamericanos recibimos mucha formación de las caricaturas, y fíjense que desde niños, por ejemplo, los picapiedras de Flintstones a los hombres nos dejaban como unos tontos. Pedro era un tonto, Pablo era un tonto, Vilma y Betty eran digamos como el centro. Los supersónicos, Jetson era un tonto y la mujer era centrada. Los Simpson, Bart es un tonto, Homero es un tonto y las mujeres son centradas. Entonces yo quisiera saber si desde la caricatura nos colocan a los hombres como unas especies de cavernícolas, de brutos, de borrachos, de vagos. La verdad es que hay que revisar esa parte porque, aunque no lo creamos, eso impacta. Y desafortunadamente ahora en la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos estas películas de mafiosos, pues le habla a un colombiano, donde colocamos a las mujeres como unas muñecas, inclusive una novela colombiana llamada Las muñecas de la mafia, donde las mujeres las colocan como un artículo de lujo, como solamente un artículo cosmético. Yo pienso que hacen flaco favor, tanto en niños como en grandes, cuando la mujer es un universo tan maravilloso y tan poco descubierto. De verdad, yo he tenido la oportunidad, mis compañeras de labor son maravillosas y, como decía Jorge, son multifuncionales, tienen unas capacidades únicas. He tenido jefes, mujeres, jefas, como dicen los mexicanos, y son maravillosas, organizadas, brillantes, responsables. Me preocupa un poco a veces cuando se pasa de ese equilibrio, de ese empoderamiento femenino y se va a otra parte, por ejemplo, y hacen situaciones que son muy criticadas en los hombres, cuando, por ejemplo, los hombres machos son mujeriegos y a veces hoy la mujer está siendo hombreriega. En ese sentido, no sé si a veces se confunde un empoderamiento porque parece que estuviéramos al mismo nivel, pero por lo bajo. O sea, la sociedad hoy está conduciendo como por lo bajo, no por lo alto. Entonces, discúlpenme, sé que sexualmente tenemos los mismos derechos, pero de verdad que a veces las series, las películas impactan tanto en el cerebro humano, y me gustaría, no sé si yo estoy equivocado, doctora, o soy muy exagerado en mi percepción. De verdad que estoy maravillado de estar con ustedes. Somos pocos, pero somos los que estamos, y de verdad que estas causas deberían ser de mayor interés para la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, yo creo que tienes muchísima de razón, porque algo que también mencionaba hace un rato es que nosotras ya tenemos de todo un poco y hay muy pocas instituciones para el hombre. También decía acerca de que los hombres son violentados, porque la importancia de este equilibrio justamente, Eduardo, radica en esta parte, ¿no? Tocaste un tema muy importante porque parte de esa formación de violencia, claro que son los medios de comunicación. Desde la manera en la que tú la pintas el día de hoy, yo no había puesto tanta atención en esa parte. A lo mejor sí en otros sectores, como que sí soy consciente que el hombre es violentado y no se le presta la atención necesaria, porque al menos aquí en México,
pues de un tiempo para acá fueron tarjetas rosas para la mujer, empoderamiento de la mujer, instituciones para la mujer. Como abogada me enfrenté yo a la situación de que pues cuando yo quería defender la guardia y custodia para un hombre, pues ya no había muchos derechos, ya todos se habían inclinado para la mujer, ya no había mucho de dónde jalar para el hombre y todo iba para la mujer y está padre, pero yo le comentaba a uno de mis jefes y le decía, qué bonito que nos reconozcan, pero qué pésimo que nos hagan ser las víctimas y de tanto que pues finalmente nos coloquen en acción tan de confort, porque eso que es lo que hace que sobrevive el empoderamiento. Al hecho de que nosotras tenemos demasiados derechos, nos ha creado un abuso de ese poder, de decir, yo voy a tener la prioridad de tener a mis hijos, pues entonces voy a ejercer contigo el chantaje y te voy a llegar por la economía, porque es la manera en la que a ti te va a doler. Y los medios de comunicación pues han tenido mucha culpa en todo esto y realmente sí creo que es culpa porque es lo que nos están vendiendo. Tal vez pocos como tú se detienen a verlo con este tipo de enfoque o hacer este tipo de análisis, pero es súper importante. Por eso yo les comentaba, se tiene que atender a la equidad y no la igualdad, porque pues en la igualdad nos queda claro que pues, cada quien tiene sus diferentes atributos y habilidades. Pero la equidad ahí sí tiene que ir a la par. El hecho también de no sobrepasar esas líneas. Y por eso es que enfatizo tantísimo en la parte de los valores, porque una persona educada va a saber respetar a quien sea de su esfera, hasta los animales, hasta las plantas. Una persona educada va a tener esa atención no nada más con un hombre, no nada más con un niño, sino con el medio ambiente, con su entorno. Y estar en esta sincronía, no sé qué nos está pasando, no sé qué nos está faltando, porque en apariencia tenemos todo, y pues todo lo hemos echado a la basura. Se ha convertido en una negociación tan garrafal, tan propia, en ver qué lucro se puede obtener, qué podemos hacer nosotros para brillar nosotros y aplastar al de al lado. Cómo tirarnos entre nosotros mismos, ver quién tiene más, quién tiene menos, y todo esto, toda esta zona de envidias y de cosas así, nos ha colocado en estas situaciones. Se me hace una observación muy interesante, de la cual no te puedo decir mucho, porque yo por los medios de comunicación, pese a que tal vez sabía que los medios influían, no me había puesto a verlo de esta manera. Por el contrario, te agradezco la aportación que me haces. Hoy me llevo un nuevo aprendizaje y esa parte te la agradezco y me retroalimentas en algo distinto. Y pues qué rico que te hayas conectado, te agradezco tu tiempo, qué padre que nos estés sumando el día de hoy. Tocaste algo muy importante, somos pocos, somos los que estamos, pero yo creo que justamente así se construye la sociedad, porque con ese nivel de indiferencia con el que no estamos acostumbrados a educarnos, así funciona la vida de manera general, con indiferencia, y es la parte que tenemos que cambiar. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, y la verdad es que estoy acá hoy porque pertenezco a un grupo donde está don Sergio, que me parece una persona, como dice padre, ustedes los mexicanos. Vea, a veces hay palabras que parece que no nos acuñaran a los varones, a los hombres, pero qué hombre, con qué sutileza, con qué delicadeza, tan medido. Lo felicito, don Sergio, de verdad, mucho que aprender de usted también. De verdad, lo insto a que continúe. Qué hombre tan ecuánime. Mejor dicho, usted sabe que en los grupos se dan tantas pasiones y nos ha dado una lección de equilibrio total. Les agradezco, de verdad, estoy muy complacido de estar aquí esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. ¿Algún otro compañero o compañera que desee hacer alguna opinión o pregunta? Adelante. Sí, yo, mi nombre es Judy Varela, soy de la ciudad de Medellín. Me apasiona el tema de derechos humanos y estoy encantada de ser parte pues de este grupo, darle las gracias a don Sergio, a Carolina
Y bueno, y a la doctora Marisol, pues la verdad el tema de los derechos humanos y las mujeres, hablo de Colombia, tristemente a veces somos no una muñeca de porcelana, somos un objeto que lo utilizan para lo que les da la gana y como les da la gana. Llevo trabajando el tema de derechos humanos hace 8 años, pero yo tengo una visión y yo le digo a mis compañeros, porque soy líder social, y les digo, no nos desenfoquemos de lo que es la convicción del liderazgo, o sea, hacia dónde debemos ir, porque algunos, no todos, no podemos generalizar, algunas personas perdieron como el rumbo de los derechos humanos, o sea, a veces cuando se involucran en tantas cosas y pierden como la esencia de los derechos humanos, que es defender al otro, apoyar al otro, estar con el otro, compartir. Si el otro no tiene la posibilidad de pronto de estar en un espacio, pues que alguien que tiene esa posibilidad sea como su líder quien interceda por él. Entonces a veces, tristemente hay que decirlo, y muchas mujeres que trabajamos la parte social, porque la mayoría somos mujeres, pero a veces nos utilizan para cumplir o para ellos, pues hablemoslo en el tema político. El tema político es una estrategia que tienen algunos partidos donde las mujeres son las que hacen la fuerza, donde las que consiguen votos, donde las que participan, donde las que están aquí, pero cuando ya ven una persona con conocimientos, preparada, que sabe para lo que le están llamando, que sabe para qué va y que defiende sus derechos, y no solo los de ella, sino los de los demás, entonces ya la ven como una rival, como una enemiga, o bueno, o no servís en este espacio, no servís en este lugar, y te tachan, o sea, a veces los mismos líderes empiezan a señalarte, a meterte como en un cajón, a decirte, no, es que vos no haces parte de esto porque vos no sos así, vos no esto y esto, pero es porque, o sea, una persona con conocimiento no nos dejamos o no tenemos nuestros derechos. Yo soy una de las que digo, yo, por muy humilde que sea, porque yo digo que ante todo la humildad en el ser humano, yo digo, uno tiene que ser primero ser humano que ser persona, que ser otra cosa. Entonces yo digo, el ser humano es lo más valioso, pero nosotros no podemos negociar nuestros derechos ni nuestras convicciones. O sea, cuando ya negociamos esos derechos y pasamos a que otros cojan nuestros derechos y nos utilicen como les da la gana, ya nosotros no somos defensores de derechos humanos, ya nosotros somos una mercancía de los defensores que dicen llamarse defensores de derechos humanos para utilizarnos a nosotros. Entonces yo creo que gracias, porque de verdad, don Sergio, hay que darle las felicitaciones enormes. Yo al principio sentía como temor, porque nosotros los líderes sentimos temor, o sea, a veces hablar en espacios, a veces compartir, y yo decía, bueno, Dios es grande porque siempre estamos de la mano de Dios, y yo digo, Dios nos manda angelitos, y también, o sea, si uno ve que no puede cuadrar en ese espacio donde uno está convencido que el tema son los derechos humanos, que quiere aportarle a una sociedad, que quiere construir, que esta pandemia nos ha llevado a reflexionar, a pensar, pero no a pensar tanto en lo que es la teoría, no pensemos en el ser humano, o sea, qué vamos a hacer nosotros como seres humanos y qué vamos a cambiar para que esta sociedad pueda cambiar. Entonces, por ejemplo, algo que pues se me fue ahorita porque es que estaba también en un evento de una organización, entonces era como tratando de escuchar la reunión y no podía participar porque el ruido era enorme, pero yo decía, no me puedo perder esta conferencia. Entonces yo decía, es rico, pero también nosotros, yo digo que he trabajado mucho acá en la ciudad de Medellín el tema de los semilleros de derechos humanos, y es una propuesta lúdico-pedagógica que está enfocada tanto en los niños como en los padres. Porque yo digo, es que los padres somos los responsables de nuestros hijos, los padres son los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos muchísimas cosas, y los valores de la casa, eso no nos los enseña ni la universidad, ni un colegio, ni nada, o sea, somos nosotros en nuestra casa. Entonces me gusta mucho trabajar ese tema de valores y principios, pero desde la casa, desde el hogar, no desde lo que dice
bueno, obvio que tenemos que respetar la constitución política, que es la que nos rige, pero nosotros como personas, como familias, como padres, como seres humanos, tenemos que coger esos derechos humanos y dejarlos plasmados en nuestros territorios, con nuestras comunidades. Pero a veces tristemente, o sea, tuve la oportunidad de hacer una propuesta y trabajarla a nivel de ciudad, ¿cierto? Pero dejaron 4 líderes que lo que buscaban era lucrarse de los recursos, desviaron el enfoque a los derechos humanos y quitaron los semilleritos. He venido, es una batalla que no es fácil, porque si no tengo un apoyo político, si no tengo la persona que de verdad vea que necesitamos dejar una estructura, o sea, dejar un plan para que los niños lo implementen, dejar esa capacidad instalada en nuestros territorios, es un todo. Entonces, tristemente algunos han perdido la visión, digo yo, lo que es lo visionar de los derechos humanos, pero bueno, personas como ustedes maravillosas que Dios nos las pone en el camino y yo creo que aprendemos cada día y estoy feliz, fascinada de estar en estos espacios y de compartir con personas con tanto conocimiento, primero que todo, y que tienen esa esencia todavía del ser humano. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Judith. Pues un tema bastante interesante que toca el sector político y un gran papel que tienes. Ser líder no es cosa fácil y a lo mejor lo dices en un espacio, ¿no? Pero pues el contacto que tienes con la gente, que pues yo lo conozco y sé que pues tratar con la gente con ese tacto, con esa cercanía, pues no todos los días. Entonces, muchas felicidades por la labor que realizas. Ojalá y puedas seguir aportando, puedas seguir creciendo en todo esto. Agradecida por tu comentario y pues por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Muchísimas gracias, licenciada Judith. En los mensajes está Edith Polo. Dice muy buenas tardes desde Santa Marta. Está en línea Edith Sofía Polo Castillo, que es la compañera, creo que... hay otro comentario de Iván Rivera. Dice buenas tardes desde Chihuahua Capital. Muchas gracias, doctora Marisol. Agradecerle esta conferencia tan interesante e importante ahorita en la actualidad para, como bien dice, trabajar todos de la mano para luchar a favor de los derechos humanos y erradicar la violencia en todas sus formas, tanto en hombres como en mujeres. Este es el comentario de los compañeros. ¿Alguna otra compañera o compañero que desee dar alguna opinión o alguna pregunta para las licenciadas? Adelante. Dice José Eduardo Jiménez, gracias don Sergio por la invitación, me encantó la doctora Marisol, muy precisa y muy asertiva. Muchas gracias, Sergio. ¿Algún otro compañero que desee hacer dar alguna opinión, alguna pregunta? Adelante. Pues yo solamente agradecer justamente la invitación y ojalá sigan tratando este tipo de temas. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos. Pues muy bien, entonces para la próxima semana, el sábado, tenemos el tema de la trata de niños. Tema otro muy interesante, va a estar expuesto por un compañero de Paraguay, el doctor Urbano. También están cordialmente invitados a acompañarnos el próximo sábado. Pues creo que por el día de hoy, si no hay otro compañero que desea dar alguna opinión, pues creo que vamos a dar por cerrado, sin antes comentar el comentario de Efraín Chávez.
Dice: yo quiero felicitar a la doctora Marisol por su brillante ponencia el día de hoy y dejar en la mesa estos temas tan importantes hoy día y reflexivos para la sociedad. Felicidades y saludos también al licenciado Sergio. Muchísimas gracias, Efraín. Están pidiendo aquí si es posible tener el correo electrónico de la doctora. Y dice Carolina Zapata: felicitaciones doctora por tan excelente conferencia. ¿Habrá alguna manera de que la puedan contactar a usted, Marisol, para...? Claro que sí. En redes sociales, en Facebook, estoy como Marisol Ávila V. En Instagram como marisolávila.33. Teléfono es 55 29 47 92 47. A sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. No, pues muchas gracias por la invitación. Ojalá les haya gustado. Pues aquí estamos al pendiente por si quedó alguna duda. Por ahí Carolina creo que quería decir algo por ahí. Sí, adelante. Adelante. No, pues felicitar a la doctora porque de verdad que fue muy excelente la conferencia. Me gustó bastante y que muchos éxitos en su carrera política. Yo le quería, con respecto, yo también soy líder social, defensora de los derechos humanos, y uno en todo este caminar se encuentra con muchas historias. Y ahorita usted dijo que muchas veces el hombre es maltratador cuando viene de una familia o de un padre que también es maltratador. Y yo tengo pues un caso que inclusive es beneficiaria de nosotros, donde tanto el hogar de él como el hogar de ella fueron unos hogares excelentes y no hubo ningún maltrato, y el esposo es maltratador. Entonces ahorita cuando usted dijo eso, ahí mismo me acordé de ese caso y yo dije, me gustaría preguntarle por qué, ¿de dónde viene eso si ninguno de los dos vivieron esa experiencia en los hogares? Ni ella en su hogar, ni él en el hogar de él tuvieron la experiencia de que allí les tocó ver el maltrato. No se vio, porque este señor tiene que ser así. Ok, se dice que el agresivo nace ya con ese patrón de agresividad, es como que ya por su mera biología, así como, digo, no lo comparo, pero como un psicópata, ¿no? Que ya es una persona que nace con esa anomalía, vamos a ponerle así, y la violencia es una conducta aprendida. Esto es que si ya dentro de mi esencia es ser una persona agresiva, aunque yo no venga de estos padres, no necesito traer una violencia transgeneracional, que es ese patrón aprendido aquí simplemente porque ya viene como que en mi chip. Pero dentro de lo que sí puedo yo hacer es modificar esa conducta. ¿De qué manera voy a modificar esa conducta? Tratando de tratar a la violencia, porque aquí la que es aprendida es la violencia. Tiene que haber, como les comentaba hace un rato, un detonante, un por qué se está generando. Las personas a veces son intolerantes por el simple hecho de ya tenerlo. El hecho de que tal vez yo te haga un comentario bromeando, pero tú lo sientes como agresivo, como muy personal, como que me metí en una esfera muy tuya, te va a generar en automático una reacción que me va a disparar a una agresión. Dentro de esa agresión se va a tornar la discusión, y entre más adrenalina estemos subiendo, pues vamos a generar violencia, porque pues uno de los dos se va a salir de control. Cuando vemos que esta violencia no es tanto el hecho de que nos peguemos, sino de la reconciliación, porque ya nos dimos cuenta que fuimos agresivos, que en esa discusión nos pegamos, pero qué rico se sintió reconciliarnos después de esa parte. Se nos está haciendo un círculo vicioso, de que a lo mejor ya no estamos aterrizando la violencia, sino que está pasando después de la violencia. Como nos gusta después reconciliarnos, pedirnos perdón, llegar con las florecitas y hacer de esta conducta
ya algo más viciado, más feo, por así decirlo, se nos vuelve un patrón de vida con el que pues ya simplemente lo vamos a ir manejando de esta manera. O tal vez pudiera ser el caso, un supuesto, de que alguno de los dos haya tenido una situación personal, no en la familia, tal vez en otro lado, no sé, en la escuela, que tal vez tuvo bullying, que tal vez fue violentado en otra esfera, que tal vez algún amiguillo hizo algo, o a lo mejor algún comentario despectivo que lo marcó, o tal vez, no sé, quisieron abusar de él en su infancia, y son sentimientos bloqueados, reprimidos. No precisamente tiene que ser algo que venga del núcleo familiar, pero sí un porcentaje mayor se da en la familia. Entonces, tiene que haber ahí algo que esté detonando la situación, y que pues finalmente, si ninguno de los dos cabe esta prudencia de quererlo atender, porque si las personas son felices como pareja, pero lo que les está dañando en sí es la violencia, tienen que acercarse con una persona especialista que les pueda brindar esta terapia de pareja, que les ayude a sobrellevar de una manera más sana. No precisamente todo tiene que acabar en ruptura. Algunas veces sí se puede reformar todo esto, pero si lo detectamos a tiempo, también hay que poderlo atender a tiempo, Caro. Ese sería mi punto de vista. Ah, bueno, gracias, doctora. Excelente. No, agradecida contigo. Bonita tarde. Igualmente. Gracias, Carolina. De parte de Vicky Vargas, felicidades, excelente conferencia. Muchas gracias. Pues si no hay alguna opinión o pregunta para la doctora Marisol Ávila, pues nos estaríamos despidiendo el día de hoy, agradeciendo ampliamente a la doctora Marisol Ávila por su participación el día de hoy, muy interesante, muy amena, interesante. Me dejó con buen sabor de boca aquí. Y pues esperamos tenerla para las próximas. En realidad pues gozamos mucho el día de hoy con su ponencia. Muchísimas gracias en nombre de todos y en nombre de Alianza Internacional. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias por asistir, compañeras, también. Gracias, Sergio, por la invitación. Muchas felicidades por tu labor. Muchas gracias. Y pues ahí estamos a la orden, doctora. Esperemos no perder comunicación y estar por ahí al pendiente también para cuando nos gusten invitar de aquel lado, pues también estamos a la orden. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias por sus mensajes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buena tarde todos. Hasta luego. Entonces quedamos pendientes para la próxima semana, primero Dios. Voy a estar subiendo los links. Pasen buena tarde y bendecida semana para todos. Muchísimas gracias.